Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: Eliseo y Naamán. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y de los que tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Él dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que en la tierra de Israel le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a la tierra, cuando lleguen a ti esta carta, sabe que por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Amén. Hasta ahí vamos a dar lectura. Vamos a orar. Padre, bendito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, doy gracias por la lectura de su palabra. Su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por esta palabra. Ruego que usted hable a través de mis labios por el poder de su Espíritu Santo, en bendición para su iglesia, Señor. Padre amado, usted tiene el poder para orar. Señor, reprendo y echo fuera todo espíritu ajeno a tu voluntad, todo lo que, Señor amado, pudiera entorpecer, Señor, los oídos de tus hijos para escuchar tu bendita palabra. Señor, lo declaro libre tu iglesia, a tu pueblo bendecido para la gloria tuya, a través de esta palabra bendita. Hable a través de mis labios para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Yo le decía que nuestro pastor haya predicado de este hombre anteriormente. Sabemos que la lepra es algo terrible. Hermano, me imagino. Lo voy a decir públicamente: mi esposa, ella sufre de psoriasis, hermano, y es tremendo poder vivir con eso. He orado mucho al Señor y justamente por este mismo hombre, de que en su voluntad y en su tiempo él pueda hacer la obra en la carne de mi esposa y pueda ser sanada, y yo pueda decir como lo que dice la palabra referente a Naamán, que al zambullirse allí en el río dice que quedó como la piel de un niño. Yo le digo: Señor, tú tienes poder para obrar en la vida de mi esposa, pero se haga tu voluntad. Y me imagino cómo sería la lepra, hermano. Terrible para este varón. Pero me quiero enfocar en la muchacha, no directamente en Naamán. Como usted y yo leíamos, ¿no es cierto?, que esta muchacha, los hombres de Siria la llevaron cautiva. El rey de Israel y su pueblo estaban en rebeldía, y el Señor permitió que pudieran llevar a esta gente cautiva, y dentro de esa esta niña. Y no tiene nombre, no dice cómo se llamaba ni nada, sino que dice que era una muchacha. Y hermanos, yo creo que es importante la instrucción de cuando somos niños en la palabra del Señor. Por eso es tan importante la escuela dominical, porque si era una muchacha significa que era una niña joven, no sé, tendría 17, 18 años, si lo pudiéramos decir así.
que ella tuvo instrucción y de alguna manera tuvo conocimiento de que había un Dios en Israel. Y que este Dios era grande y poderoso, y que también existía un profeta, que era Eliseo, y que tampoco ella sabía de que Eliseo a lo mejor hubiese hecho alguna sanidad anterior. No lo dice la palabra, pero ella confió en su Dios y confió en que había un profeta en Israel. Hermanos, y eso significa que si ella fue, ¿no es cierto?, llevada cautiva, tiene que haber sido algo tremendo de que haya sido separada de sus padres, de su familia, de su tierra, de su pueblo, y tuvo que llegar allí a ese lugar y prácticamente ser una esclava, una sirvienta de la esposa de Naamán y por ende con Naamán también. Pero cuando este varón salía y volvía, tiene que haber habido también una tristeza en la familia y tiene que haber sido tremendo aquello de saber de que Naamán tenía esta lepra. Para él tiene que haber sido difícil, como también para su esposa, porque, hermano, la Biblia nos dice a nosotros que cuando nos unimos con la esposa somos una sola carne, y cuando uno se duele, el otro también se duele. Tiene que haber sido tremendo, doloroso para esta familia, y tiene que haber sido triste, y a lo mejor casi todo el tiempo conversaban del tema, cómo me sano, dónde me sano. Naamán tenía su propio Dios, que era, ¿no es cierto?, un Dios falso, un Dios no como el nuestro. Este Dios que nosotros servimos es un Dios de poder, un Dios que puede hacer obra en cualquier minuto en nuestra carne, en nuestra vida. Y no solamente en la carne, sino también en el espíritu. Y esta niña, hermanos, fue valiente y tenía una fe grande para poder, ¿no es cierto?, confiar y declarar digamos, a la esposa de Naamán, hacerle saber esto de que había allí profeta en Israel y que podía sanar la lepra de su esposo. En este caso, ella podía en ese sentido, ¿no es cierto?, chuta, si le digo quizás qué me va a pasar, porque ellos tenían otro Dios. Y para que Naamán pudiera confiar en el Dios de Israel era difícil, porque él tenía su propio Dios. Entonces, hermanos, yo pensaba en esta niña y también decía yo, claro, pues hay que tener bastante valentía y bastante fe y bastante confianza en Dios. Seguramente ella rogó a Dios muchas veces para que el Señor le diera valentía y poder decirle a su sierva de que en Israel había un profeta que podía hacer sanidad en la vida de su esposo. Hermano, entonces hay que tener fe para eso, tener confianza, confiar plenamente en Dios. Porque usted está en tierra extraña, tiene que haber sido difícil ella acostumbrarse allí, a estar allí, ¿no es cierto?, sirviendo. A lo mejor cuando estaba con su familia también ayudaba a sus padres, pero en una forma diferente, alejada de su tierra. Pero sin embargo esta muchacha tuvo fe, tuvo confianza en Dios, confió también en el profeta y le hace mención a la esposa de Naamán. Y cuando Naamán llegó, ¿no es cierto?, su esposa le hizo saber lo que la muchacha le había dicho. Y tomaron la decisión de ir allí, ¿cierto?, a Israel y poder que pudiera ser sano. Bueno, él ya sabe la historia, llevó varias cosas para poder, ¿no es cierto?, ofrecer allí al profeta. Llevó talento, llevó vestido, y llegó el rey con una carta del rey de Siria, y él dice que el rey de Israel rasgó sus vestidos porque dijo: yo no soy Dios. Y el profeta le dice que por qué había rasgado sus vestidos. ¿Acaso no sabía que en Israel había profetas? Hermanos, qué poderosos eran los profetas del Señor en aquel tiempo.
Hermanos, qué grande era el poder de Dios que había en ellos. Hermanos, y con una palabra que ellos decían era suficiente. Como el mayor profeta de la palabra, que era el Señor Jesucristo, cuando el centurión dijo: con la palabra que tú digas, mi siervo, basta para que mi siervo sea sano. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Que era sano. ¿Y qué dijo Eliseo? Dijo: no, dile, le dijo a su criado, dile que vaya y se sumerja en el río 7 veces. Hermanos, pero él dice que se enojó mucho, nombró los ríos donde él vivía, que eran mucho más limpios que los de Israel, pero la persona no entiende cuando no conoce las cosas de Dios, que eso no es lo que importa. Lo que importa es la actitud, lo que importa es la humillación, lo que importa es reconocer que hay un Dios grande y poderoso, que para Él no hay nada imposible o difícil lograr donde el hombre no puede. Hermanos, y esta muchacha tuvo la valentía, hermanos, a pesar de la situación que ella vivía en tierra extraña, tierras de ídolos, y tuvo fe suficiente para poder, ¿no es cierto?, decirle a su sierva de que había un profeta que podía hacer la obra a través de Dios. Hermanos, aquí hay jovencitas, no sé, 17, 18, 20, 21, 22 años. Si le ocurriera algo así, ¿usted seguiría declarando que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero? ¿En qué situación estaría usted? Que si la apartaran de su familia, la llevaran cautiva a otro lugar, ¿tendría la capacidad, la fuerza, la voluntad, el amor para poder decir que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay transformación de vida? ¿O le embargaría el odio, le embargaría el enojo por haberle sacado de su familia, desde su tierra? Porque la verdad, hermanos, que nosotros lo primero que hacemos es enojarnos. ¿Cómo me pudieron sacar de allá? ¿Cómo pudieron hacer esto conmigo? Pero sin embargo, esta muchacha no hizo eso. Era una mujer bondadosa, una mujer llena de amor, una mujer de paz, una mujer de confianza, una mujer de fe en el Señor, para poder tener esta actitud. Y a veces nosotros, hermanos, alguien nos hace algo a nuestros hermanos y ya no tenemos perdón, pero sin embargo ella había perdón y no miraba por el bien de ella, sino miró por el bien de su Señor. ¿Por qué bien hacemos nosotros? Que estamos enojados 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y ni siquiera nos damos la mano y nos saludamos. ¿Esos somos los hijos de Dios de este tiempo, hermano? Pues ya no queremos servir más a Dios porque alguien no nos saludó, porque alguien nos dijo algo. Hay situaciones y situaciones, hermano. Pero si Dios nos estableció en un lugar, tenemos que permanecer allí, pues. Tenemos que servir allí. A no ser que sea por algo tan fuerte, que no lo podemos realmente arreglar. Pero las cosas se conversan. Uno puede pedir perdón, hermano. Uno puede perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, ¿cómo pretendemos que Dios nos perdone a nosotros? El apóstol le dijo: ¿cuántas veces perdonaré, Señor? 7 veces. Y el Señor le dijo: 70 veces 7. Pero esta muchacha no estaba irritada, no estaba enojada con estas personas, con Naamán y con su esposa. Entiendo yo que de una u otra manera ella servía.
Yo creo que ni con mala cara andaba, sino que andaba con tristeza, con angustia, con dolor de ver a su señora en la situación que estaba. Y tampoco era de su pueblo, hermano. Era de un pueblo extranjero. Pero ella no miró eso. Y cuando Naamán salió de allí, de su tierra, para ir a Israel, ¿qué cree usted que hizo esta muchacha? Tiene que haber orado y haber dicho que le vaya bien a mi Señor y que sea sano. ¿Y cómo quedó aquella gente que sabía de esto y que iba para allá? Quedarían expectantes. Su esposa de Naamán. ¿Irá a volver sano? ¿Será verdad lo que esta muchacha dijo? Los cristianos, ¿qué decimos? ¿Decimos mentira o decimos verdad? Decimos la verdad de Dios, pues, hermano. O sea, le decimos a la gente, en el Señor hay salvación. En el Señor hay vida eterna, en el Señor hay perdón de pecado, en el Señor hay remisión de pecado. Eso es lo que le decimos a la gente, hermano. Nuestro hermano Marco decía que la gente ahí pensaba que estaban cobrando lo que estaban entregando y lo estaban entregando con el amor y con la misericordia de Dios. Y eso es una estrategia, es una sabiduría para poder hacer las cosas. Por eso yo le decía que no iba a hablar directamente de Naamán, iba a hablar de la muchacha. Ella podría haber estado con rencor, ella podría haber estado con enojo en esa casa. Y a lo mejor hasta odiar a estas personas. Porque la habían arrebatado de su familia, la habían arrebatado de su tierra. Pero sin embargo no fue así. Ella perdonó, ella demostró amor, ella demostró que servía a un Dios vivo, ella demostró que servía a un Dios real, ella demostró que servía a un Dios verdadero, ella demostró que servía a un Dios de lo imposible para el hombre. ¿Tendría usted la valentía para hablar de esa forma? Una actitud como la que Cristo tuvo, como decía mi pastor ayer cuando estuvimos aquí en el velorio que estaba, hermanos. Y le decía a la gente, dice que había uno a un lado y el otro al otro lado cuando crucificaron al Señor. Pero hubo uno allí en las circunstancias tan difíciles de estar allí también en el madero, y le dijo al Señor que quería estar con él, que se acordara de él, y el Señor le dijo, hoy día mismo está en el paraíso. El Señor puede haber dicho, este malhechor que voy a perdonarlo, pero el Señor no mira tu pecado, hermano. Mira tu arrepentimiento, tu convertimiento. Lo mismo es esta muchacha. No miró que la llevaron cautiva, no miró que la separaron de su familia. Hubo fe, hubo valentía, hubo amor, hubo preocupación. A veces nosotros estamos en nuestro confort, hermano, estamos bien, tenemos de todo, pero no nos preocupamos del hermano que está en necesidad, no nos preocupamos del hermano que está enfermo, de doblar la rodilla, invocar el nombre de Dios y decirle, Señor, poder tienes tú para orar. Podemos ver a nuestro hermano, a mi hermano Morales, hermanos, que estuvimos orando por él, lo podemos ver en la casa de Dios. ¿Cómo no tenemos que estar agradecidos? Porque el Señor responde las oraciones. Estamos orando con nuestro hermano Jonathan Arevalo, esperando también que Dios haga la obra, hermanos. Por nuestro pastor Nemesio Ramírez, hermano, que ha estado tan complicado. Poder tiene Dios también. En cada uno de nosotros. Pero a veces estas cosas, hermanos, las tomamos como más importante que poder demostrar el amor de Dios.
Qué valiente esta mujer, esta muchacha, hermano. ¿Y qué hizo Naamán? Al final, después de haberse enojado y recibió el consejo de sus siervos, si te mandara el profeta a hacer algo mayor, le dijo, no lo harías. Por no decirle, ¿cuánto más te va a costar que te metáis al agua? Y dice que se sumergió 7 veces y su piel quedó como la de un niño, hermano. Qué grande es nuestro Dios. ¿Usted cree que Dios puede hacer obras solamente nosotros los que somos cristianos? ¿O puede hacer la obra con aquellas personas que son inconversas, que si nosotros oramos por ellos, Dios puede hacer una obra? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que nos han pedido oración y después nos viene a dar las gracias por lo que Dios ha hecho? Porque no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo, hermano. A un Dios real, un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Pero Dios mira nuestra humillación, mira nuestro clamor. Oiga, si usted tiene que llorar, llore cuando clama por alguien. Y Naamán se convirtió al Señor. Reconoció que en Israel había Dios. Y cómo Dios ha estado orando en toda la tierra en este tiempo, hermano. No solamente en el pueblo de Israel, no solamente aquí en Chile, en todas las naciones del mundo. Allí está llevando el mensaje de la palabra del Señor, los siervos de Dios. A algunos le ha costado la vida por llevar el mensaje. Pero vino una misionera un día y dijo, nos hacía conocer aquí, y un misionero decían que nosotros nos entristecíamos cuando sabíamos de que alguien había muerto por la causa del Señor. Pero ella decía, no, tiene que ser lo contrario, tenemos que alegrarnos porque esas personas están transmitiendo el mensaje de Dios. Y al momento que mueren, hermanos, van a la presencia del Señor, tienen su salvación segura, porque murieron por la causa de Cristo. El Señor murió por toda la humanidad, hermano. Qué bueno el Señor. Y qué bueno que lo hayamos conocido. Fíjese usted cómo está el mundo afuera. Y Dios tenga misericordia de esa gente. Sabemos que el Señor no tarda su venida, pero ha demorado en venir. Porque muchos dicen tanto que dicen que viene y no viene. Claro, porque el Señor no viene porque quiere que muchos más sean salvos por Él. Él quiere que todos los hombres y las mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos por el Señor. Hermanos, qué bonita experiencia, qué bonita bendición hay en la palabra de lo que esta muchacha hizo para que el varón Naamán fuera sano y fuera salvo. Hermanos, ¿cómo puede Dios dejar la piel de una persona estando deshecha? Hermano, siempre digo yo, ¿habrá algo difícil para Dios? Si Él no hizo, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Usted cree que el Señor no puede cambiar un corazón? ¿Usted cree que Dios no puede cambiar un órgano? Hermano, Dios lo puede hacer. Aquí tenemos experiencias tremendas como Dios ha hecho obra, hermanos. No desconfiemos del poder de Dios. Ese Dios que hizo allí con Naamán es el mismo Dios que está con nosotros. Por eso cuando usted ponga manos, hágalo confiando en el Señor. Hay enfermos, sí es verdad. Conversábamos anteayer o ayer con mi hermano Jonathan. Yo le decía, Dios puede hacer un milagro en cualquier minuto en su vida, hermano. Confíe en el Señor. Tendríamos gozo y contentamiento ver que Dios levantara a nuestro hermano Jonathan. Yo creo que nuestro corazón se regocijaría de tal manera que no podríamos
¿Cómo agradecer a nuestro Dios? Dios bendiga a este varón, hermano. Poder que Dios para levantarte, hermano. Si hizo con Naamán, ¿por qué no lo puede hacer contigo, hermano? ¿Por qué el Señor no puede enderezar la columna de mi hermano Ricardo? Nuestra hermana Lidia dice que ella oraba en esa dirección. No salía para ella, sino para su hijo el otro día. Pero Dios no es mezquino. Dios puede hacer la obra en su hijo y en ella también. Dios no es un Dios cuadrado, hermano. Dios es un Dios amplio. Es la palabra que el Señor nos tenía. ¿Qué dicen los jóvenes? A pesar de las circunstancias que usted viva, tiene la capacidad y tiene el amor de seguir hablando de Cristo. O que tuvo una dificultad en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Ya no quiere hablarle a sus colegas, a sus compañeros, a sus amigos porque sufrió una decepción. Comparado con lo que el Señor vivió no es nada, hermano. Tenemos que seguir amando. Que ese amor permanezca en nosotros y no nos cansemos de orar, hermano. Que se nos haga daño, pero el perdón tiene que estar en nosotros. La oración tiene que estar en nosotros, del mundo, en nosotros también. Y como dice el pastor, no éramos blancas palomas. Y que tenemos un pasado cada uno de nosotros. Yo no me olvido de donde el Señor me sacó. Yo estoy muy agradecido de que me haya sacado de allí. Pero le pido a Dios que nunca más vuelva atrás, hermano. ¿Le gustó la palabra? Amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Si alguien quiere y necesita oración, puede pasar adelante. Si usted no ha perdonado a su hermano, hoy día es la oportunidad para que lo haga. Reconcíliese antes que sea demasiado tarde. Como le decía anteriormente, si usted no ha perdonado, no procure que Dios le perdone a usted. Es fácil, hermano, dar el paso y decir, perdóname, hermano, a lo mejor me equivoqué. Pero si no hay nada entre nosotros, gloria a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por su palabra. Como usted tomó a esta joven, Señor, Dios mío, esta muchacha,